Hablemos del libre albedrío. El libre albedrío, todo el mundo tiene que saber que no existe una frase como tal en la Biblia que diga libre albedrío. Libre albedrío es una definición y como concepto está muy bien. Sin embargo, a la práctica no está de nada. Y no, tranquilo, yo estoy aquí para explicarte. La explicación de libre albedrío refiere a la libertad que te da Dios para hacer X o cual cosa, pero tienes que saber que tienes consecuencias, ya sean positivas o negativas. Entonces no podemos meternos con la definición porque esa es la definición. La definición es lo que es. La definición, el concepto, es algo que no se puede discutir porque esa es la que es. Pero a la práctica te puedo decir que no está de nada. Porque aunque yo lo definí, me faltó decir que también Dios no se mete en las decisiones que tú tomes. Lo que quiero decir es que según la definición, Dios no interviene, no puede intervenir. Porque si interviene, entonces deja de ser libertad, deja de ser... Te entrego la libertad de tú hacer lo que tú quieras. Sin embargo, eso también está mal porque bíblicamente Dios ha intervenido desde el principio de los tiempos. Déjame explicarte. Dios crea el Edén. Dios crea Edén. Yo sé que tú sabes por dónde yo voy, pero en fin, Dios crea Edén y crea todo lo que hay en Edén. Todo lo que tú conoces, todo lo que hay en Edén. Luego de que Dios crea todo lo que existe en Edén, entonces decide crear un hombre, un ser diferente. Bueno, toda esa vaina, en fin, al hombre le da una orden directa. Dentro de muchas que le da, hay una en específico que él le da. Y es, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? A ti te da hambre, a ti te da deseo de cualquier cosa. Come de todo lo que tú ves, pero de ese árbol no coma. Y aquí viene la intervención de Dios. O sea, el libre albedrío está muy bien como concepto y como definición. Sin embargo, a la práctica no está de nada. Porque Dios acaba de intervenir. En el momento en que Dios te pone un árbol y te da instrucciones de qué tú puedes hacer con el árbol y qué no, entonces Dios está interviniendo en el libre albedrío. O sea, libertad no hay. Porque entonces Él interviene y te pone condiciones. Porque el libre albedrío, tienes que saberlo, está condicionado. Si tú haces o no haces X cosa, vas a tener ciertos resultados. El libre albedrío está muy bien como concepto y definición, pero a la práctica no te conviene el libre albedrío. O al menos no te conviene lo que significa la práctica del libre albedrío. Porque el libre albedrío está hecho para que tú tomes decisiones en tu vida. Sin embargo, si en algún momento de tu vida tú tomas las decisiones incorrectas, entonces tú vas a tener graves consecuencias. Entonces no tiene nada de libertad decirte a ti, puedes o no puedes hacer, si también te digo, pero hay una condición. Si tú haces o no haces aquello que yo considero como bueno, hay problemas. Entonces tú te quedas como que, ok, una pregunta. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Eres libre de hacer lo que tú quieras. Yo puedo hacer lo que yo quiera en el momento en que yo quiera. Sí, lo puedes hacer cuando quieras, no importa. ¿Y voy a tener consecuencias? Sí, vas a tener consecuencias. En el momento en que tú hagas aquello a lo que yo no te mandé que hicieras, vas a tener una consecuencia y grave. Entonces el libre albedrío como concepto y definición está muy bien. Se define tal, de tal forma y así, de esta forma y de la otra. Pero a la práctica no está de nada. Porque lo único que hace es que realmente te quita la libertad. Libre eres de hacer X o cual cosa. Sin embargo, si lo haces, tienes consecuencias, ya sean positivas o negativas. Entonces, a base de eso es que digo que el libre albedrío, yo lo veo como si no existiera. No voy a decir que no existe. Pero yo lo veo como si no existiera porque es verdad, tú eres libre de hacer X o cual cosa. Sin embargo, cualquier cosa que tú hagas puede tener consecuencias. Y te hablé de Edén. Yo te hablé de Edén, pero hubo un momento donde la tierra estaba llenecita de maldad y Dios llamó a un varón y le dijo, créate un barco. Intervino. Entonces tú me vas a decir, no, porque Dios siempre da una solución. Que no, porque tú me diste la libertad. Ya si tú viste que el mundo está llenecito de maldad, pues no son problemas tuyos, quiero decir. O sea, si yo tengo la libertad de hacer maldad o hacer bondad y yo me incliné por la maldad, pues son problemas míos. Lo que quiero decir es que no, porque lo que pasa es que Dios te da una solución para que tú salgas de ese mal, pero entonces ya no es libre albedrío. Porque entonces tú lo que estás haciendo es que tú estás interviniendo en las decisiones que yo tomo. Para que no se vaya a creer, yo tampoco voy a decir que la maldad está hecha porque Dios así lo quiso. La maldad está hecha por el mismo libre albedrío. Tú eres libre de hacer X o cual cosa y tú decides hacer el mal, son problemas tuyos. Entonces la maldad no es como si nunca hubiese existido, la maldad existió siempre. ¿Que quién la creó? Bueno, yo no sé quién la creó, yo no sé quién creó la maldad. Pero tienes que saber algo, el hombre y la mujer comieron de un fruto que te abría la ciencia del bien y del mal. O sea, el mal ya estaba creado. El mal existía. No es como que el mal es la ausencia del bien, eso es falso. El mal existía y estaba dentro de una fruta. Tú comer esa fruta te hacía ver una representación de lo que era el bien y lo que era el mal. Bíblicamente está así. Entonces yo no puedo decirte Dios no creó el mal, como tampoco te puedo decir Dios creó el mal. El mal ya estaba creado. El mal estaba ahí. Entonces cuando el hombre come de la fruta, vamos a quitar a este hombre de aquí, no vaya a ser que alargue su mano
y coma del fruto de la vida eterna. O sea, la vida eterna siempre ha existido, ¿verdad? Lo que significa que el mal también siempre ha existido. Estaba dentro de una fruta. Que la fruta es simbólica, no tiene por qué ser una fruta, como tampoco tiene por qué no ser una fruta. Lo que significa que el libre albedrío como concepto y definición está bien, sin embargo a la práctica no está de nada. Yo me niego a creer que existe el libre albedrío, porque si existiera realmente el libre albedrío, tú no tuvieras tantas intervenciones como hasta ahora las has tenido. Libertad de elegir tienes, eso está dudoso. En fin, a mí me gustaría debatir este tema con algún creyente en mi mucha ignorancia, porque ignorancia emano bastante. Cualquiera de los cristianos que me conocen, que viven cerca de mí, me avisan, podemos tener ese debate, donde tú vas a defender que sí existe el libre albedrío y yo puedo defender que está raro eso. En fin, cualquier duda, para los comentarios, hablamos el martes.